que hoy nos ocupa es la número 13 y se trata de depositar cordones en una chapa plana en la posición de cornisa. Vamos a realizar un recargue y solamente vamos a tener en cuenta que exactamente igual que en la posición vertical, reducimos a la misma intensidad aproximadamente, puesto que hay un descolgamiento por gravedad, y el primer cordón lo tiraremos con la posición normal, en sentido de avance, 70-80 grados, y el electrodo a 90 grados transversal, o sea que tiene que caer recto y en sentido de avance aproximadamente 70-80 grados. Siguiente croquis de posición en cornisa lo representaríamos de la siguiente manera. Como hemos dicho antes, 90 grados para el primer cordón y 85 grados para los cordones sucesivos o los cordones siguientes, pero siempre con una inclinación de 70-80 grados en sentido de avance. Luego siempre mantenemos la inclinación en sentido de avance. Lo único que variamos es el ángulo, 90 grados en el primero y 85 en el resto de cordones. En el empalme sí que hay que tener un poquito más cuidado, puesto que son cordones estrechos lo que estamos realizando para que lógicamente no se nos descuelgue. Vamos a iniciar la soldadura en cornisa, depositar en el modo en esta una reancoques y cómo deben de quedar. Vemos que están unidos a la perfección uno con otro sin escurrirse el material, o sea, sin descolgamiento. Y vemos el aspecto del cordón. Vemos los cráteres en los cuales empalmaremos para continuar con el ejercicio. Y recordar lo que hemos dicho en el croquis adjunto, que la posición del electrodo en los cordones del primer cordón debe ser aproximadamente 60 grados. En este caso vemos perfectamente que se cumple ese requisito y hemos empezado un cordón llevando el centro del electrodo por la línea lateral superior del cordón anterior o del cordón último. O sea, llevamos el electrodo entre la pieza y el cordón. Y ya digo, a unos 85 grados aproximadamente. La longitud de arco es la de siempre, igual a la del diámetro del electrodo. Pero aquí sí que tiene mucha importancia el que no sea muy alta, ya que debemos disponer de una gota más bien estrecha. La intensidad sigue siendo la misma que en la posición vertical, ya que tenemos aquí el riesgo de que el material se nos pueda descolgar. Vemos perfectamente cómo lleva el electrodo regular, con un avance regular, y entre la chapa y el cordón anterior, para que la gota lógicamente sea estrecha. Terminamos este cordón y vemos que ha unido perfectamente con el de abajo, y es debido a que el ángulo de inclinación es el adecuado. Tiramos un nuevo cordón a 85 grados y no olvidemos que el ángulo en sentido de avance sigue siendo de 70 a 80 grados y que no hay movimiento alguno, simplemente aguantar la gota y que tenga la anchura deseada. En este caso es aproximadamente de unos 6 u 8 milímetros como mucho. O sea, que no debemos dejar un arco largo y que salga la gota muy ancha, porque entonces se nos escurriría el material. Repito, llevamos un ángulo de 85 grados y 70-80 en sentido de avance. El electrodo es de diámetro 3,25 de rutilo
y además la intensidad es aproximadamente de 95 amperios. Ya digo que esta intensidad en este ejercicio, igual que en soldadura en posición vertical, oscila entre 95 y 105 amperios, para que nos dé una gota controlada, una gota pequeña, que la seguiremos por toda la longitud. Si la longitud de arco es adecuada, el cordón tiene que salir regular, y los empalmes se realizan como siempre. En la parte superior del cráter nos remontamos al centro del cráter y calentando siempre con arco largo, igual que en todas las soldaduras. Vemos que el cordón sale perfecto, bien fundido. Estamos viendo diferentes ejercicios, pero que en lo básico es lo mismo. Vemos que la inclinación del electrodo es la adecuada, que lo llevamos por el lateral superior del cordón anterior, del último cordón realizado, puesto que se trata de tirar cordones estrechos para un recargue de soldadura en posición de cornisa, o sea, vertical sobre plano horizontal. Aparentemente parece que lleva el soldador el electrodo pegado, pero no es así, es que hemos cogido demasiado de atrás la toma. Ahora vemos perfectamente que queda una pequeña holgura entre el electrodo y el cordón anterior. Si lo llevaría pegado totalmente, nos saldrían posiblemente inclusiones de escoria, y como llevamos poca intensidad, se nos interrumpiría el arco constantemente. Estamos viendo la toma de la inclinación del electrodo, que es lo que pretendemos en esta toma, y viendo que la velocidad de soldadura es uniforme, que no pega tirones, y al final llega hasta el final de la chapa. Hemos picado la escoria y hemos visto que el cordón va saliendo bonito. Ahí el empalme lo empalmó un poquito más arriba, pero porque ya tenía un defecto anterior. Iniciamos un nuevo cordón y vemos que seguimos con la misma táctica. Llevamos el electrodo a 85 grados, sin movimiento aparente alguno más que el de avance, solamente dejándolo fundir y avanzando con el electrodo a medida que se consume. Ya digo que en esta pieza es fundamental el ángulo de inclinación del electrodo y el mantenimiento de un arco corto y estable. Vemos que el electrodo va bien posicionado y por la línea lateral del último cordón depositado. Simplemente esas pequeñas normas a seguir y el cordón saldrá perfecto. En esta toma vemos la inclinación del electrodo y que no es más que un movimiento de avance el que realizamos. El arco va corto, como debe ser, para que salga una gota alargada y fina. Y terminamos el cordón recargando en la zona final. Hemos visto que en el empalme ha salido una pequeña inclusión de escoria, y debido, pues lógicamente, a que no ha llevado el arco largo a la hora de empalmar. Sin embargo, en el momento que ha cogido fuerza el electrodo, lo ha corregido. Pero no cabe duda que ese defecto habrá que corregirlo posteriormente. Iniciamos otro nuevo cordón. Y ya digo que estas pequeñas normas
Vemos la pieza, está muy bien realizada, toda ella, y hemos conseguido con esto un recargue de soldadura perfecto, salvo alguna pequeña hendidura, pero sin ninguna inclusión de escoria aparentemente.